Has repetido mantras durante años. Om Mani Padme Hum, Soham, Om Namah Shivaya. Cientos, miles de repeticiones. Y nada cambia profundamente. Eckhart Tolle descubrió por qué. Y la respuesta va a demoler todo lo que te han enseñado sobre mantras. El problema no es el mantra. Eres tú. O mejor dicho, es lo que haces con el mantra. Porque existe una diferencia abismal entre la repetición mecánica que alimenta el ego y la repetición consciente que disuelve el ego. Y en los próximos minutos vas a entender el poder oculto que los sabios han escondido durante siglos, no en cuál mantra usar, sino en cómo usarlo. Y por qué la mayoría lo usa completamente mal. Tolle nos enseña algo que va en contra de todo lo que vende la industria espiritual. Los mantras no tienen poder mágico. Las palabras no cargan una energía especial que va a transformar tu vida. No hay una frecuencia secreta en sonidos sánscritos que manifiesta deseos. Eso es ego espiritual. El ego queriendo controlar la realidad a través de una técnica, queriendo llegar a algún lugar, convertirse en algo. Y cuando repites un mantra para conseguir algo, para manifestar, para volverte más espiritual, más iluminado, más poderoso, estás fortaleciendo exactamente lo que necesitas disolver. El ego, el buscador, el hacedor tratando de hacer. Pero espera, si los mantras no tienen poder en sí mismos, ¿por qué los maestros verdaderos los usaban? ¿Por qué las tradiciones milenarias preservaron las prácticas de mantras? Aquí estás. El secreto. Los mantras son una herramienta, no un fin. Son un medio para traer la mente de vuelta al momento presente, de crear un espacio entre los pensamientos, de disolver la identificación con la voz en la cabeza. El poder no está en el mantra, está en la presencia que el mantra facilita. Déjame contarte sobre Javier, practicante de budismo tibetano desde hace 15 años. Él hacía enjondro, una práctica preliminar que exige 100.000 postraciones, 100.000 repeticiones de refugio, 100.000 mantras de Vajrasattva, 100.000 ofrecimientos de mandala y más 100.000 repeticiones de Guru Yoga, 500.000 prácticas. Javier tardó 3 años, disciplinado, comprometido. Se levantaba a las 4 de la mañana, practicaba 2 horas antes del trabajo, más 2 por la noche, fines de semana enteros. Él terminó las 500.000, sintió orgullo, logro. El guía espiritual le dijo: felicidades, ahora puedes recibir iniciaciones más avanzadas. Y Javier esperaba algo, una transformación profunda, paz permanente, revelaciones revolucionarias, pero no llegó. Él aún se irritaba en el tráfico, aún tenía ansiedad, aún sentía vacío. 500.000 mantras y nada había cambiado esencialmente. Entonces leyó El poder de la hora y comprendió. Él había hecho 500.000 repeticiones mecánicas. La mente estaba activa durante cada una, planeando, preocupándose, juzgando, contando, esperando terminar. El mantra era sonido, pero no había nadie presente. Solo la mente parloteando mientras la boca repetía palabras. Javier comenzó de nuevo, no 500.000, solo un mantra, Om Mani Padme Hum, una vez, pero presente, totalmente, sintiendo el cuerpo, escuchando el sonido, reconociendo el espacio antes y después de la palabra. Y en esa única repetición consciente algo sucedió que 500.000 mecánicas no trajeron: espacio, silencio, presencia. Después él hizo otra y otra, 10 repeticiones conscientes, y al final él era diferente. No porque el mantra tuviera poder, sino porque la presencia disuelve el ego, y el mantra fue la herramienta que facilitó la presencia,
Y aquí está la primera verdad que Tolle revela. El mantra no te lleva hacia afuera, te trae hacia adentro, hacia el ahora, hacia la presencia. Cuando repites conscientemente, la mente no puede divagar hacia el pasado o el futuro. Tiene que estar aquí, con el sonido, con la vibración, con el momento. Y en ese aquí, el ego pierde fuerza. Porque el ego vive en el tiempo psicológico, en la memoria y la anticipación. Cuando hay solo ahora, el ego no tiene dónde agarrarse. Pero ¿por qué entonces tantas personas repiten mantras y continúan sufriendo? Tantos practicantes haciendo japa, rosario, dhikr y nada cambia. La respuesta está en el cómo. Y aquí es donde se pone radical. Tolle distingue tres formas de usar un mantra. La primera es mecánica. Repites porque te lo mandaron, porque crees que vas a ganar mérito, porque quieres un resultado. La mente está en otro lugar, pensando en qué vas a cenar, preocupada con las cuentas, planeando el fin de semana. La boca repite, pero no hay nadie ahí. Es como ver la televisión mientras comes. Tragas la comida, pero no la saboreas. Repites el mantra, pero no hay presencia. Esta forma no solo no ayuda, puede perjudicar, porque fortalece el hábito de hacer sin estar presente, de vivir en piloto automático. La segunda forma es la concentración. Fuerzas a la mente a quedarse con el mantra. Luchas contra los pensamientos que surgen. Intentas mantener el foco. Hay esfuerzo, tensión, el hacedor tratando de controlar la experiencia. Esto puede traer estados temporales de calma, de quietud forzada, pero en el momento en que te detienes, la mente vuelve. La ansiedad retorna, porque no disolviste el ego, solo lo reprimiste temporalmente con la concentración forzada. Y la tercera forma, esa es la que los sabios esconden. Es la presencia sin esfuerzo. Repites el mantra, pero no hay un hacedor repitiendo. Hay solo la repetición sucediendo. Observas el sonido surgiendo, escuchas la vibración, sientes el cuerpo, y cuando un pensamiento jala la atención, ves que eso sucede, sin luchar, sin juzgar. Gentilmente vuelves al sonido, no por disciplina, por reconocimiento. Y en esa forma, el mantra disuelve al hacedor. Deja solo la presencia, el sonido sucediendo en la conciencia, sin nadie haciéndolo suceder. Sofía era católica, rezaba el rosario todos los días, 50 Ave Marías, 5 Padre Nuestros, glorias, credos. Ella lo hacía desde hacía 20 años, desde que era niña, y sentía paz temporal a veces, pero en general no cambiaba nada. Ella continuaba ansiosa, con rabia, juzgando, sufriendo, hasta que un día, conversando con una amiga, mencionó a Tolle. La amiga era terapeuta, conocía el poder de la hora, le prestó el libro. Sofía leyó y algo hizo clic. Ella estaba rezando el rosario mecánicamente, 20 años en piloto automático. Entonces experimentó un Ave María. Presente, totalmente. Ave María, llena eres de gracia. Sintiendo cada palabra, no pensando sobre el significado, sintiendo la vibración sonora, sintiendo el cuerpo mientras lo decía, reconociendo el espacio antes y después de la frase. Y esa única Ave María presente fue más transformadora que 20 años de rosarios mecánicos, porque la presencia estaba ahí. No el concepto religioso sobre María, no el pedido del ego, solo la presencia pura testimoniando el sonido sagrado sucediendo en el momento. Y esa es la segunda revelación, no importa cuál. Mantra, Om o Amén, Alá o Jesús, Soham o Padre Nuestro. El poder no está en la palabra,
está en la calidad de la conciencia con la que lo dices. Tolle no está creando una nueva técnica, está revelando lo que siempre ha estado oculto en todas las técnicas, la presencia. Y el mantra es solo una herramienta para facilitar eso. Estás comenzando a ver el patrón, pero hay una capa más profunda. Y tiene que ver con lo que el mantra realmente hace cuando se usa correctamente. El ego es la voz en la cabeza, parloteando incesantemente, comentando, juzgando, planeando, temiendo, deseando. Esa voz crea la identidad, el yo, lo mío, mi historia, mis problemas, mis objetivos. Y mientras estás identificado con esa voz, hay sufrimiento, porque la voz es ego, y el ego vive en insatisfacción perpetua, siempre queriendo más, siempre temiendo perder, siempre comparando, nunca en paz. Cuando introduces un mantra conscientemente, algo único sucede. La voz en la cabeza tiene que parar, temporalmente, porque estás usando la misma facultad mental para producir el mantra. Es como si sustituyeras la charlatanería inconsciente por un sonido consciente, y en esa sustitución hay un vacío, un espacio, y en el espacio reconoces, no eres la voz, eres la conciencia que escucha la voz, y escucha el mantra, y escucha el silencio. Ese reconocimiento es liberador, porque una vez que sabes que no eres la mente, la identificación comienza a disolverse, y sin identificación el ego pierde poder. Pero aquí es donde se vuelve sutil. Si usas el mantra para parar los pensamientos, para alcanzar el silencio, para llegar a algún lugar, el ego sigue operando. Solo cambió de estrategia. En vez de pensar sobre problemas, está pensando sobre el mantra como solución. Aún hay un hacedor. Aún hay un objetivo. Aún hay tiempo psicológico. Pero cuando repites el mantra solo por repetirlo, sin querer llegar a ningún lado, sin expectativa de resultado, algo es diferente. No hay futuro. Hay solo ese sonido, ahora. Y en ese ahora sin objetivo, la presencia emerge, no creada por ti, revelada. Porque la presencia siempre estuvo aquí, apenas obscurecida por la identificación con la mente. Javier era un empresario, estresado, ansioso. Un amigo le sugirió meditación trascendental. MT. Recibes un mantra secreto, lo repites 20 minutos 2 veces al día. Javier pagó el curso, recibió el mantra, comenzó la práctica y funcionó temporalmente. Durante los 20 minutos, la mente se calmaba. Había quietud, paz. Pero en el momento en que paraba y volvía a la vida, la ansiedad retornaba. El trabajo, los problemas, la presión. Él continuó practicando. Meses, años, y había un beneficio. Dormía mejor. La presión arterial bajó, pero profundamente. Nada cambiaba. Él aún era el mismo. Javier, el mismo ego, las mismas reacciones, los mismos patrones. Entonces descubrió a Eckhart Tolle y comprendió. Estaba usando el mantra como fuga, como técnica para tener una experiencia agradable, para reducir el estrés. El ego estaba usando el mantra para fortalecerse, para ser un mejor meditador, para tener más calma, para conseguir más en la vida. Entonces Javier cambió. Misma técnica, MT, mismo mantra secreto, pero no más para conseguir algo, apenas para estar presente. Y la calidad cambió completamente. No eran más 20 minutos de paz temporal separados de la vida. Era la presencia infiltrándose en todo, en el trabajo, en las relaciones, en los problemas, porque él no estaba más huyendo hacia el mantra.
Estaba usando el mantra para despertar a la presencia, y la presencia no queda confinada a 20 minutos, es el estado natural. Y esa es la tercera revelación. El mantra no es una práctica separada de la vida, es un portal para la presencia que después se extiende hacia todo. Eckhart Tolle enseña que cualquier actividad puede ser meditación si hay presencia total. Lavar los trastes, caminar, respirar, y el mantra es apenas una de las formas, pero una forma que facilita, porque le da a la mente algo específico para hacer, que no es pensar sobre problemas. Ahora puedes estar pensando, ¿pero qué hay de los siddhis, los poderes que los mantras dan, y la manifestación, y la transformación energética? Y aquí Eckhart Tolle es directo. Todo eso es ego espiritual. Ego queriendo poderes, queriendo controlar, queriendo ser especial. Sí, pueden acontecer fenómenos, experiencias inusuales, pero son subproductos, no el objetivo. Y si los buscas, fortaleces el ego, creas un buscador espiritual que es apenas el ego con ropa diferente. La única transformación real es la disolución de la identificación con el ego, el reconocimiento de la presencia. Y eso no viene del poder del mantra, viene de la presencia con el mantra. Sofía frecuentaba un centro espiritista. Ella hacía vibraciones, mantras específicos para protección, para limpieza, para elevación. Creía que los sonidos tenían el poder de alejar espíritus negativos, de atraer la luz, de curar el cuerpo, y funcionaba en la mente de ella. Cuando hacía las vibraciones, se sentía protegida, segura, pero si se olvidaba un día, la ansiedad volvía, el miedo de estar desprotegida, entonces ella se volvía dependiente. Necesitaba hacer los mantras diariamente o se sentía vulnerable. Eso es prisión, no liberación. Hasta que Eckhart Tolle la hizo cuestionar si necesitas del mantra para estar bien. ¿Quién está en control? ¿El mantra o tú? Y si el mantra tiene poder, ¿por qué necesitas repetirlo? ¿Por qué no funciona una vez solo? Sofía percibió, ella había dado el poder al mantra, y al hacer eso, quitó poder de sí misma. Se tornó dependiente de una técnica, de un ritual, de una protección externa. Entonces ella experimentó diferente. Hizo el mantra, pero sin acreditar que él protegía, apenas como forma de estar presente, y descubrió, la paz que sentía no venía del mantra protegiendo, venía de la presencia durante el mantra. Y esa presencia podía ser accesada sin el mantra también, apenas sintiendo el cuerpo u observando la respiración o reconociendo el espacio interior. El mantra era útil, pero no necesario. Y ciertamente no tenía poder por sí solo. Y esa es la cuarta revelación. Cuando entiendes que la presencia es lo que transforma, te liberas de la dependencia de técnicas. Puedes usar el mantra o no. Puedes usar la respiración o apenas estar, porque reconociste, no es la herramienta que tiene el poder, es la conciencia. Y la conciencia no necesita de nada, ella es completa. Acabas de descubrir 4 revelaciones que la mayoría de los practicantes de mantras nunca comprenden. Que el mantra no tiene poder mágico. Que la presencia durante el mantra es lo que transforma. Que el mantra crea un espacio donde el ego pierde fuerza. Que puedes liberarte de la dependencia cuando reconoces la presencia. Y esa verdad sobre los mantras que acabas de sentir es lo que los sabios esconden, no por maldad, sino porque el ego no puede vender presencia. Solo puede vender técnicas, promesas, poderes, y la industria espiritual es el ego colectivo vendiendo para egos individuales. Pero Eckhart Tolle apunta a lo obvio.
Para de buscar poder externo, reconoce la conciencia y usa el mantra, si quieres, como facilitador, no como salvador. Cada video así exige presencia para no tornarse más una técnica que el ego colecciona. El supergracias allá abajo no es apoyo a la información. Es tú honrando el reconocimiento que tuviste, que la presencia es lo que tú eres, no lo que tú necesitas alcanzar a través de millones de repeticiones. Cuando haces clic en aquel corazón, fortaleces el campo de conciencia que ve a través de las promesas del ego espiritual. Tú no eres un buscador, tú eres presencia, y los mantras, cuando usados conscientemente, apenas revelan eso. Ahora te voy a mostrar cómo usar el mantra del Heito que Eckhart Tolle enseña, de forma que disuelve el ego en vez de fortalecerlo. Primero, escoge un mantra, cualquiera, no importa. Om Soham, paz. Yo soy Jesús, amor. No hay mantra cierto o errado, hay apenas conciencia cierta o errada. Si te gusta el sonido sánscrito, úsalo. Si prefieres español, úsalo. Si tienes conexión con una tradición específica, usa el mantra de esa tradición, pero sabe que el poder no está en el mantra, está en ti. Segundo, siéntate cómodamente. No necesitas una postura perfecta, solo una posición que te permita estar presente sin incomodidad excesiva. Cierra los ojos o déjalos abiertos con una mirada suave. Tercero, siente tu cuerpo unos segundos. Reconoce la presencia que está aquí antes de empezar el mantra. Esto es crucial porque te recuerda, la presencia ya está. El mantra solo facilita el reconocimiento. Cuarto, comienza a repetir, mentalmente o en voz alta, da igual, despacio, con espacio entre repeticiones. No se trata de cantidad, se trata de calidad de conciencia. Quinto, cuando un pensamiento surja y va a surgir, obsérvalo, no luches, no juzgues. Apenas ve, un pensamiento, y vuelve al mantra, gentilmente, como si estuvieras guiando a un niño distraído de vuelta al camino. Sexto, siente la vibración del sonido en el cuerpo, en el espacio. No estás pensando sobre el mantra, estás sintiendo el mantra sucediendo. Séptimo, reconoce el espacio entre repeticiones. Antes de comenzar una nueva repetición, hay un vacío, silencio. Quédate con eso algunos segundos. Reconócelo. Ahí está la presencia. Octavo, sin objetivo. No estás intentando calmar la mente, no estás buscando experiencias especiales, no estás manifestando deseos, estás ahora, apenas presente con el sonido. Noveno, ¿cuánto tiempo? No importa. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 20. Lo que importa es la presencia. 5 minutos presente valen más que 1 hora mecánica. Décimo, al terminar, no te levantes de golpe, quédate sentado, algunos instantes, reconociendo el espacio que el mantra facilitó y lleva esa presencia para la próxima actividad. Esta es la práctica, simple, pero va contra todo lo que te enseñaron, porque no hay conteo, no hay meta de repeticiones, no hay promesa de resultado. Hay apenas presencia, y la presencia no puede ser vendida, no puede ser comercializada, no puede ser transformada en un sistema. Por eso los guías espirituales la esconden, porque la simplicidad no alimenta la industria. Javier hacía japa, un rosario de 108 cuentas, Hare Krishna mantra, 16 vueltas por día, 1728 repeticiones diarias. Lo hacía 5 años y sentía que estaba progresando. Tenía disciplina, conseguía despertar temprano,
completar las vueltas, pero su vida no cambiaba. Ira, juicio, apego, todo seguía ahí. Un devoto más anciano le dijo: necesitas hacer más vueltas, 64 vueltas, como Prabhupada. Ahí sí vas a sentir la transformación. Javier intentó, despertaba a las 2 de la mañana, 3 horas de japa, y se enfermó. Agotamiento, burnout espiritual. Él paró todo, y en ese parar descubrió a Eckhart Tolle. Leyó, comprendió. Había transformado la práctica espiritual en otra forma del ego intentar llegar a algún lugar. Entonces volvió para el japa, pero diferente. Una vuelta, 108 repeticiones, pero cada una presente, sintiendo el sonido, observando la mente, reconociendo el espacio, y aquella única vuelta consciente transformó más que 5 años de 1700 repeticiones mecánicas. Porque la disolución del ego no viene de la cantidad, viene de la presencia. Y ese es el paradoxo bonito. Cuanto menos haces con un objetivo, más transformas. Cuanto más haces mecánicamente para llegar a algún lugar, menos cambias. Eckhart Tolle no está contra los mantras, está contra el uso inconsciente de los mantras. Un uso que fortalece el ego en vez de disolverlo. En los últimos minutos has viajado a través de capas de distorsión sobre los mantras. Viste cómo Javier hizo 500.000 repeticiones sin transformación, cómo Sofía rezó 20 años mecánicamente, cómo Andrés usó la MT como fuga, cómo Lucía se tornó dependiente de la protección, cómo Javier se agotó buscando cantidad, y cada historia revela el mismo patrón, el ego usando la práctica espiritual para fortalecerse. Pero cuando hay presencia, todo cambia. Javier descubrió en el único Om Mani consciente, Sofía en la única Ave María presente, Andrés cuando paró de buscar calma, Lucía cuando reconoció que la presencia no necesitaba de protección, Javier en la única vuelta de japa consciente. Y tú lo estás descubriendo ahora, no en el futuro cuando hagas la práctica correcta. Ahora, mientras reconoces que la presencia no viene del mantra, viene de ti. Porque tú eres la presencia y el mantra apenas apunta para eso, si lo usas conscientemente. Pero tal vez estás pensando, ¿y las diferentes tradiciones? El hinduismo tiene mantras específicos para deidades específicas. El budismo tiene mantras de protección, de sabiduría, de compasión. El sufismo tiene el dhikr. El cristianismo tiene la oración del corazón, cada uno con reglas, con conteos, con promesas. Eckhart Tolle no niega la utilidad de eso. Apenas remueve el velo. La estructura puede ser útil. Para los iniciantes, tener un mantra específico, un número específico de repeticiones, crea disciplina, quita la decisión de hacer o no hacer. Apenas haces, y en el hacer hay la posibilidad de descubrir la presencia, pero el problema surge cuando la estructura se convierte en una prisión, cuando crees que tienes que hacer exactamente 108 repeticiones, si no, no funciona. Que tienes que pronunciar perfectamente, si no, pierde el poder, que tienes que hacer en un horario específico, si no, no vale. Eso es superstición. El ego creando reglas para sentirse en el control. La verdad es más simple y más liberadora. Haz el mantra si quieres, cuando quieras, cuanto quieras, pero hazlo presente. Y si un día no quieres hacer, está bien. La presencia no depende del mantra. El mantra apenas facilita la presencia en ciertos momentos. Daniela estudiaba Vedanta. Ella aprendió el Gayatri Mantra, considerado uno de los más poderosos del hinduismo. Tradicionalmente debería ser hecho al nacer del sol.
mediodía y al atardecer. 108 repeticiones cada vez. Daniela se esforzaba. Despertaba antes del sol. Hacía la práctica. El mediodía era difícil. Estaba en el trabajo. Pero iba al baño. Hacía rapidito. Al atardecer, generalmente conseguía. Pero a veces no. Tránsito. Emergencia. Hijo enfermo. Y cuando no conseguía, sentía culpas, ansiedad, como si hubiera fallado, perdido la protección, ofendido la deidad. Eso no es liberación, es esclavitud espiritual. Hasta que un profesor le dijo, el Gayatri Mantra es sobre la luz de la conciencia, sobre reconocer lo divino en todo. ¿Tú crees que lo divino solo está disponible al nacer del sol? ¿Que tiene horario de funcionamiento? Daniela se rió. Comprendió. La estructura era útil para crear el hábito, pero no era absoluta. Entonces ella continuó haciendo generalmente en los 3 horarios, pero cuando no daba, no había drama. Y a veces, espontáneamente, en el medio del día, repetía una vez, apenas porque sintió. Y esas repeticiones espontáneas eran más poderosas que las obligatorias, porque venían de la presencia, no de la obligación. Y esta es la 5ª revelación. Usa la estructura si ayuda. Pero no te esclavices a ella. Eckhart Tolle enseña libertad, no un nuevo conjunto de reglas. Si el mantra fluye, hazlo. Si no fluye, observa por qué no está fluyendo. Tal vez el ego está resistiendo a la presencia que el mantra facilita, o tal vez simplemente no es el momento. Ambos son insights válidos. La clave es la presencia, no la performance. Ahora, aquí está algo que puede parecer contradictorio, pero es profundo. Eckhart Tolle dice que tú no necesitas de un mantra para estar presente. Tú puedes simplemente estar sintiendo el cuerpo, observando la respiración, reconociendo el espacio. Entonces, ¿por qué usar el mantra? Porque la mente humana es muy activa, especialmente al principio. Cuando intentas simplemente sentarte en silencio, 1000 pensamientos explotan. Preocupaciones, planes, memorias, juicios. La tentación es luchar con ellos, suprimir. Pero eso crea tensión. El mantra ofrece una alternativa elegante. En vez de luchar con los pensamientos, le das a la mente algo específico que hacer. Repetir un sonido. Y en esa repetición, los pensamientos disminuyen naturalmente, no por supresión, sino porque la facultad mental está ocupada con el mantra. Es como darle a un niño hiperactivo una actividad enfocada. Se calma, no por fuerza, por redireccionamiento. Y una vez que la mente se calma, la presencia puede ser reconocida. Después, con la práctica, no necesitas el mantra siempre. Puedes acceder a la presencia directamente. Pero el mantra permanece como una herramienta útil, especialmente en momentos de turbulencia emocional, de mente muy agitada. Javier estaba pasando por un divorcio, dolor emocional intenso, ira, tristeza, miedo al futuro, pensamientos obsesivos sobre lo que salió mal, sobre la injusticia, sobre la soledad. Él intentaba meditar, apenas sentarse, observar, pero era demasiado. La torrente de emociones y pensamientos era abrumadora. Entonces un amigo le sugirió, usa un mantra. Javier escogió algo simple, paz, apenas eso, y comenzó, paz, 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 despacio, consciente, y algo sucedió. No que el dolor desapareció, pero había espacio alrededor de ella. El mantra creaba pequeños gaps, momentos donde la mente no estaba rumiando, donde había apenas el sonido, paz, y en esos gaps, respiración, alivio, temporal pero real,
Javier continuó. Semanas, meses, y gradualmente necesitaba menos del mantra, porque había aprendido a reconocer la presencia. Pero siempre que el torbellino emocional se ponía muy intenso, volvía paz, y el sonido lo traía de vuelta, no para negar la emoción, sino para estar con ella sin ahogarse en ella. Y esa es la sexta revelación. El mantra es una herramienta compasiva para momentos difíciles, para la mente agitada, para el corazón partido. No resuelve el problema externo, pero crea espacio interno, y en ese espacio puedes respirar, estar, sobrevivir y gradualmente curar, no por la palabra mágica, sino por la presencia que la palabra facilita. Ahora te voy a mostrar una práctica avanzada. Para cuando el mantra básico ya está establecido, Eckhart Tolle habla sobre reconocer el silencio entre mantras. Tú repites Om, silencio, Om, silencio. Al principio te enfocas en el Om, en el sonido, pero a medida que la presencia se profundiza, comienzas a notar el silencio, el espacio entre las repeticiones, y percibes algo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura, es de donde el sonido surge y para donde retorna. Y cuando tú reconoces eso, el foco cambia. No estás más usando el mantra para crear presencia, estás usando el mantra para reconocer la presencia que siempre estuvo allí. En el silencio, y eventualmente puedes quedarte solo con el silencio, sin mantra, pero el mantra te llevó hasta allá, como un barco que te lleva para otra margen. Una vez allá, tú no cargas el barco, pero agradeces por la travesía. Daniela practicaba meditación zen, zazen, apenas sentarse, sin mantra, sin técnica, y era difícil, la mente salvaje. Entonces el guía espiritual sugirió: usa mu, koan clásico. Mu no significa nada, es negación, vacío. Daniela comenzó, mu, 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 y con el tiempo, algo cambió. Ella percibió que estaba esperando mu. En el silencio antes de repetir había anticipación, pero también había presencia, y el espacio comenzó a expandirse. Mu, silencio largo. Mu, silencio más largo. Hasta que en cierto momento, ella quedó en el silencio, no esperando el próximo mu, apenas en el silencio vivo, consciente, sin nadie allí, sin Daniela, sin la meditadora, apenas eso. Y cuando retornó, no necesitaba más de mu, pero era grata, porque mu fue la puerta, y ella atravesó. Y esa es la revelación final. Tolle apunta para más allá de toda técnica, para la presencia pura, sin forma, sin método, apenas ser, pero reconoce que la mayoría necesita una puerta, y el mantra es una puerta elegante. Tú entras por ella, pero no quedas preso en ella. Tú atraviesas, y del otro lado reconoces. La presencia no necesita de puerta. Estaba siempre accesible, pero la puerta ayudó. Entonces aquí está el protocolo completo integrando todo. Mañana, si quieres, 5 minutos de mantra. Cualquier mantra que resuene, despacio, presente, reconociendo el silencio entre las repeticiones. Durante el día, cuando la mente se agite, una repetición consciente, apenas una, como un recordatorio, como un portal de vuelta a la hora. Antes de situaciones desafiantes, 3 repeticiones. Anclando en la presencia, no para tener un resultado mejor, sino para estar presente con lo que venga. En momentos de dolor emocional, cuántas repeticiones necesites, compasivamente, como un amigo fiel que te sostiene mientras lloras, sin intentar arreglar, apenas estando. A la noche, si quieres,
algunos minutos, dejando el día disolverse en sonido sagrado, en silencio, en presencia. Pero, sabe, tú no necesitas hacer eso. Puedes simplemente estar, sentir el cuerpo, observar la respiración. La elección no importa, la presencia importa, y la presencia está disponible en cualquier elección. Cuando hay conciencia, Fernanda integró eso por un año. Ella tenía un mantra personal, Om Shanti, paz. Hacía 5 minutos al despertar, a veces a la noche también, pero no religiosamente. Cuando sentía el llamado, y durante el día, espontáneamente, Om Shanti surgía, en la fila del banco, Shanti, en el tráfico, cuando su hijo hacía berrinche, Shanti, no como fuga, como recordatorio, como retorno. Y gradualmente percibió, ella no necesitaba del mantra tanto, porque la presencia se estaba volviendo natural. Pero cuando usaba, había gratitud, porque el mantra era un viejo amigo, siempre disponible, nunca exigente, apenas allí, como un portal gentil. Y ese es el equilibrio bonito, ni dependencia ni rechazo, ni esclavitud a la técnica ni orgullo de no necesitar de técnica, apenas uso inteligente, compasivo, presente, de lo que facilita la presencia, sea mantra, sea respiración, sea silencio. Tolle no prescribe, él libera, muestra que el poder siempre estuvo en ti, y cualquier herramienta que uses es apenas un recordatorio de eso. En los últimos 20 minutos, tú descubriste la verdad que siglos de tradición oscurecieron, que el mantra no salva, la presencia salva. Que la repetición mecánica fortalece el ego, la repetición consciente disuelve el ego, que tú puedes usar la estructura sin ser esclavo de ella, que el mantra es puerta, no destino, que el silencio entre mantras es donde la presencia mora, y que finalmente tú no necesitas de nada, porque lo que tú eres ya es completo. Javier hizo 500,000 y no cambió. Después una repetición consciente y todo cambió. Sofía rezó 20 años mecánicamente. Un Ave María presente reveló más. Andrés huyó a través del MT, paró de huir y MT viró portal. Lucía buscó protección, encontró presencia. Fabián se agotó en cantidad, descubrió calidad. Diana se esclavizó a horarios, se liberó manteniendo la práctica. Javier usó en crisis, encontró espacio. Daniela atravesó la puerta de Mu, reconoció el silencio. Fernanda integró naturalmente. ¿Y tú? Tú estás reconociendo ahora. No es sobre hacer la práctica correcta. Es sobre ser presencia. Y el mantra, cuando usado conscientemente, apenas revela lo que tú siempre fuiste. Conciencia pura, observador silencioso, presencia eterna, sin principio, ni fin, sin forma, simplemente siendo. Bienvenido al poder real, que nunca estuvo en una palabra sagrada, siempre estuvo en ti, reconociéndote a ti mismo, a través de cualquier forma, o ninguna. ¿Cuánto tiempo llevas repitiendo mantras mecánicamente? ¿Y qué pasó cuando experimentaste solo una repetición totalmente presente? Eckhart Tolle nos invita a reflexionar sobre esto, a sentir la diferencia abismal entre la repetición vacía y la presencia plena.